Han sido muchos y diversos los lugares en nuestro Aragón donde hemos conocido su magia, pero quizá por la cantidad de seguidores creyentes e incluso escépticos que hay tras uno de los hechos más significativos de la historia de nuestra tierra, hay un lugar que merece un capítulo especial en nuestro canal. Ya hemos hablado de las claves ocultas que los maestros arquitectos y artesanos plasmaron en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Pero, ¿qué hay del hecho de la venida de la Virgen a tierras aragonesas y que dieron pie a la leyenda, tradición y devoción? La mayoría, por no decir la totalidad de los españoles y una buena parte de nuestros hermanos iberoamericanos, tienen el conocimiento de que la Virgen del Pilar es patrona de la Hispanidad y por supuesto de la ciudad de Zaragoza. Y su festividad se celebra cada 12 de octubre a consecuencia de que fue en esa fecha cuando se dice que Colón descubrió América. Pero habría que bajar quizá bastante el porcentaje de aquellos que saben cuándo se debe venerar realmente a esta Virgen del Pilar. Y es que se dice que fue un 2 de enero del año 40 de nuestra era cuando, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde estaba situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. Esto es lo que dictan algunos documentos del siglo XIII que afirman que esta tradición se remonta a los tiempos de la Iglesia primitiva. Estos documentos se conservan a día de hoy en la Catedral Basílica del Pilar. Es allí donde cuenta la tradición que la Virgen María se apareció en carne mortal a Santiago el Mayor, quien se encontraba desanimado por la falta de éxito en la evangelización de la Hispania. Fue la propia María quien le dio fuerza y apoyo para continuar con su misión. La Virgen se apareció sobre un pilar de jaspe y tras su partida, la columna quedó como testigo de su presencia, una columna que aún a día de hoy se puede venerar en la Basílica del Pilar. Santiago y sus discípulos, quienes fueron los primeros convertidos en la ciudad, construyeron una capilla en el lugar de la avenida, dando origen al primer templo mariano del mundo. Considerada la más antigua de las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia Católica, este acontecimiento marcó el inicio de la devoción pilarista, que se ha mantenido a lo largo de los siglos y es uno de los más importantes de España. Hemos de tener en cuenta que todos los datos de este suceso que han llegado a nosotros son a través de la tradición, lo que hace que sea confusa la investigación al respecto. Pues según esta tradición, algunas fuentes dictan que la Virgen se apareció cuando aún estaba en Jerusalén, y en otras que tras la crucifixión la Virgen fue junto a San Juan a vivir a Éfeso, la actual Turquía, hasta el resto de sus días. Sea como fuere, en lo que todas las fuentes coinciden es que la Virgen tuvo una bilocación.
La bilocación es el término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural, divino, sobre el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos o más lugares diferentes al mismo tiempo. Se efectuaría de dos maneras, o bien como bilocación del espíritu, también denominado viaje astral o experiencia extracorporal, o bien de cuerpo y alma. En el segundo caso, las personas serían capaces de interactuar de forma normal en cada uno de los entornos, con posibilidad de experimentar sensaciones, comer, beber y manipular objetos físicos. Según las voces que atestiguan este evento, fue de la segunda manera, la de cuerpo y alma, la que se manifestó en este suceso de Zaragoza. La Iglesia Católica ha reconocido la existencia del fenómeno de la bilocación desde el siglo XIX en santos y místicos, entre los que se citan a la propia Virgen María por este hecho concreto que estamos tratando, pero también a San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Francisco Javier o Sor María de Jesús de Ágreda. Considerada por los católicos una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia Católica, Sor María Jesús de Ágreda mantuvo una abundante relación epistolar con el rey Felipe IV durante más de 20 años y es famosa por atribuírsele fenómenos externos como por ejemplo sus éxtasis y sobre todo sus apariciones en Nuevo México y Texas, en donde evangelizaba y enviaba a los indios a pedir el bautismo a los misioneros franciscanos de la zona, quienes la llamaron la Dama Azul de los Llanos. Todo esto mientras ella se encontraba en clausura en el monasterio de la Inmaculada Concepción de la Villa de Ágreda, en Soria. Por otro lado, los dos únicos santos mencionados en la Biblia que fueron llevados al cielo sin morir son Enoc y Elías. Según el libro del Génesis, Enoc fue llevado al cielo por Dios debido a su justicia y rectitud, por lo que desapareció porque Dios se lo llevó. El profeta Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, en un fenómeno que incluía un carro de fuego y caballos de fuego. Estos dos personajes son ejemplos únicos de la intervención directa de Dios, permitiendo una transición directa de la vida terrenal a la existencia celestial sin experimentar la muerte física. El tercer personaje se podría considerar a la Virgen María, otro hecho que marcó la vida de la Madre de Jesús. De acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas otras denominaciones, María, la Madre de Jesucristo, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Este traslado es llamado Assumptio Beatae Mariae Virginis, Asunción de la Bienaventurada Virgen María, por los católicos, cuya doctrina fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII en el año 1950. Así pues, María fue asumida, no ascendida. La palabra asunción proviene del verbo asumir o tomar, lo que significa que Dios la tomó y la llevó al cielo. Esto es diferente de la ascensión, que es como Cristo subió al cielo por su propia voluntad. En el Nuevo Testamento no dice nada sobre el fin de la vida de María. A finales del siglo IV, Epifanio de Salamina escribió que no podía encontrar ninguna tradición autorizada sobre cómo terminó su vida. Sin embargo, aunque Epifanio no podía decidir si María había muerto o permanecido inmortal, sus reflexiones indecisas sugieren que ya había surgido alguna diferencia de opinión sobre el asunto en su tiempo,
e identificó 3 creencias sobre su fin. Primera, que tuvo una muerte normal y pacífica. Segunda, que murió como mártir. O tercera, que ella no murió. Aún más, en otro texto Epifanio afirmó que María era como Elías, porque ella nunca murió, sino que fue asunta. En cuanto al propio Pilar, esa prueba física del hecho extraordinario sucedido en el año 40, se sabe que los cristianos de César Augusta construyeron un habitáculo en torno a la Santa Columna, posiblemente el primer templo dedicado a la Virgen María. Y también existen otros testimonios que avalan la antigüedad de esta devoción, como por ejemplo en el sarcófago de Santa Engracia del siglo IV, donde se muestra un bajorrelieve que, según los expertos, dicen que es la Virgen descendiendo de los cielos para aparecerse a Santiago. O también, en el siglo IX, Almoino, un monje de la abadía de Saint-Germain de París, menciona la antigua iglesia de la Virgen María en Zaragoza, donde había servido San Vicente Mártir en el siglo III. De todos modos, aunque a día de hoy se celebre de algún modo cada 12 de octubre este hecho milagroso, los arquitectos que diseñaron el templo procuraron dejar plasmado que es el 2 de enero cuando sería el día de veneración. Solo hay que observar la dirección del templo para ver cómo la Basílica del Pilar de Zaragoza está orientada perfectamente con la salida del sol del día 2 de enero. Bien, dejamos este hecho mágico y sobre todo misterioso para seguir con nuestra búsqueda de otros lugares mágicos de Aragón. Gracias y hasta pronto.